La clase anterior, vamos a checar rápidamente nuestra clase de Derecho para hacer un poco de retroalimentación en 5 minutitos. Para las personas que se van integrando también al semestre. Si nos ayudas ya grabando, maestro, por favor, gracias. Y estuvimos viendo ay, muchas gracias. Estuvimos viendo alumnos y alumnas que estuvieron en clase con nosotros aquí y los que no pudieron estar porque se estuvieron todavía inscribiendo en esa semana. Vimos este video que es ¿cuál es el origen del derecho? Quiero que te ubiques, por favor, en los contenidos que tenemos y veas tus lecciones. Vamos aquí, Introducción al Estudio del Derecho, mes de septiembre. Estas son las actividades que tenemos que estar trabajando en este mes, ¿ok? Retomo que vimos el video de la Introducción al Derecho, estuvimos comentando algunas cosas de cuál es el origen, de dónde viene. Viene desde que necesitamos normas para poder trabajar y vivir en armonía. Eso es la parte importante y el origen del derecho. Entonces, vamos a trabajar también el día de hoy un crucigrama que ellos hicieron. Todos y cada uno de ustedes elaboró un crucigrama de conceptos de los que estuvimos aquí en clase. Utilizamos una app diferente, otros esta app, para poder trabajar los conceptos que vimos en clase. ¿Cuáles fueron esos conceptos? Rápidamente les doy una retroalimentación. Para los que no estuvieron, vamos a trabajar el crucigrama de los siguientes conceptos para que por favor lo retomes de una vez, lo retomamos y después nos vamos a los crucigramas, ¿ok? Dice aquí Introducción al Derecho, que es nuestra materia para que la anotes, Introducción al Derecho. Sí llevan derecho los que estén en algunas, sus materias, ahí ya lo tienen en su tira de materias, ustedes la tienen ahí, o donde dice en las clases en donde tú estás inscrito, ¿ok? Entonces, por favor, ahí vela, ¿qué es el derecho? Es simplemente la introducción al derecho. Nosotros estuvimos comentando sobre la definición del derecho y que comentábamos que son un conjunto de normas que imponen deberes y obligaciones que confieren facultades. ¿Para qué? Para establecer bases de convivencia social y dotar a todos los miembros de la sociedad con seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Es decir, todos tengamos pues esa igualdad de todo tipo, certeza, libertad y justicia. La verdad es que yo siempre disfruto mucho y festejo mucho el día 15 y 16 de septiembre porque mucha gente murió, mucha gente padeció muchas cosas porque nosotros fuéramos libres, porque nosotros ya empezáramos a tener una constitución, empezáramos a tener normas que realmente nos protegen. A nosotros, y desde que somos pequeños, a lo mejor no nos gustan las normas, yo les comentaba a sus compañeros, pero a mí las normas, yo tengo muy bien entendido que son justamente eso, normas para protección de cada uno de nosotros y de una convivencia armónica. También vimos lo que era la conducta y obviamente nosotros vimos que este era un primer elemento básico de un delito y que se define como el comportamiento humano voluntario. Tú determinas si tu comportamiento es positivo o si es negativo o si va encaminado a un propósito. Entonces, cada uno de nosotros pues tiene libre albedrío de decir o de determinar la conducta que pueda realizar, ya sea positiva o negativa. Les comentaba a sus compañeros la clase anterior que la ley de administración nos dice que la ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento. Quiere decir que aunque tú no sepas que esa ley existe, eso no quiere decir que no exista, no se te va a aplicar la sanción correspondiente a la conducta o mala conducta o una conducta indebida que tú hayas tenido o hayas actuado en su momento, ¿no? ¿Qué es la voluntad?
pues la voluntad también hablábamos que es la aptitud legal de querer disponer de algo y resulta ser uno de los requisitos básicos para la existencia de los actos jurídicos. Los vicios de la voluntad en este sentido son aquellos que hacen anulables los actos logrados lícitamente como los contratos. Te habla un poco aquí de los vicios que hay en la voluntad. ¿Quién me puede hablar sobre los vicios que puede haber en la voluntad y sobre todo en algún acto como un contrato? ¿Quién ha pasado por una situación así? ¿Qué será un vicio de la voluntad? ¿Sí sabes qué es actuar con dolo? ¿Qué te imaginas es cuando tú actúas con dolo? Mónica, ¿sabes? ¿Qué te imaginas? Lupita, César. Es como, pues, es algo como, ¿cómo le diré? Pues es una acción que por voluntad propia, cometes, como un ejemplo, un delito. Exacto, más o menos tienes la idea, pero un acto doloso es un acto con una mala intención. Ejemplo, te doy un contrato y te pongo unas letras bien chiquititas hasta abajo, en donde te dice que si tú incumples determinada cláusula, tendrás intereses moratorios mensuales. ¿Ves? Entonces, eso por dolo, esa es una mala intención. Y muchas veces tenemos esas ciertas aptitudes legales en la voluntad, en contratos y en todo tipo, ¿no? Mucha gente hace ese tipo de cosas y a veces abusa de ciertas personas. En el caso también de los pagarés, que ya hablaremos en su momento, de todos esos títulos. Pero sí la voluntad tiene que ver y hace mucho más con la acción, porque esta acción, ¿qué quiere decir en el derecho? Es poner en actividad el aparato jurisdiccional, en tanto que la pretensión del derecho obtiene todos los actos procesales necesarios para el reconocimiento de derechos. La acción es todo lo que se mueve alrededor de una voluntad, de una actitud, de un acto lícito, ilícito, de una conducta en la cual, obviamente, basado en los reglamentos, basado en las normas que los senadores han aprobado, pues se va a comprender una sentencia y se va a determinar una ejecución. ¿Qué es el nexo de causalidad? Vamos a ver aquí. Aquí perdón, voy a, por favor, ahí ya nomás acomódenle el error de dedito ahí. ¿Qué es el nexo de causalidad? No es casualidad, es causalidad. Se entiende como un enlace entre un hecho culposo con el daño causado. O sea, ¿qué nexo hay en esta causa? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la voluntad? ¿Quiénes tienen cierta responsabilidad? ¿Qué vínculo hay entre la conducta y el daño? Esto es un vínculo causal. A esto se refiere el nexo de causalidad. ¿Ok? Entre el hecho y la responsabilidad de las personas, ya sean directas o indirectas. Por eso muchas veces decimos que son autores intelectuales. ¿Qué es un nexo causal? Y se puede interrumpir por varios supuestos. Un caso de culpa de la víctima, una concurrencia de culpas, una culpa de un tercero y en casos de fuerza mayor. Ya veremos esto un poco más a detalle. Ejemplo, si en un accidente no acudimos al médico al instante y después tenemos dolores cervicales, a la hora de hacer una reclamación al seguro, las aseguradoras piden alegar que la causa de ese dolor no es el accidente, es decir, porque casi siempre cuando pasa un accidente no pueden mover los coches. Si tú llegas y el del seguro va y toma la foto de inmediato, porque si tú ya mueves algo sobre el acto que sucedió en ese momento, entonces ya pueden tomar como que no te pasó a ti en ese momento, como que puede ser que esta situación de, de los dolores cervicales sea a lo mejor por tu trabajo, porque no fuiste inmediatamente cuando pasó
el hecho a hacer, a levantar el acta o lo necesario que se tenga que hacer, porque no lo hiciste en ese momento. Acuérdate mucho, por ejemplo, en los delitos también en donde se tienen que determinar qué es flagrante delito, que es en el momento en el que se va a realizar, en ese momento yo puedo determinar que sí es un delito, ¿no? Si tengo fotos de algo que está sucediendo en ese momento, si tengo algún video, porque hay cosas que no le puedes ir a contar al juez, pues es que yo vi, sí, pero ¿dónde están tus pruebas? Hay cosas que tienen que ser en flagrante delito, es decir, en el momento que está sucediendo o en la situación. Es por eso que siempre hay un abogado ahí y siempre hay un perito. Los peritos siempre determinan las circunstancias, checan, por ejemplo, no tiene mucho por ahí que a mí se me ponchó una llanta pasando en la autopista, había un bordo ahí en la autopista, pero pasé la autopista, pagué la caseta y inmediatamente al pasar ese bordo se afecta ese bordo de la autopista a mi llanta y entonces se amuela una pieza mecánica. Me hago a un lado y entonces tuve que esperar a que llegara la grúa, que llegara el seguro, que obviamente tienes un seguro cuando tú pasas la caseta. Y entonces, de esa manera, me pudo llevar la grúa a un taller. Al otro día lo checó un abogado y un perito, determinaron las circunstancias y tomaron fotos y todo. Tuve que esperar, pero no fue mucho. Pero todo se hizo en su momento para que se pudiera lograr la indemnización que me correspondía y me arreglaron la pieza que se había deteriorado por esa situación, ¿ok? Entonces, son muchas cosas que tenemos que ver y mucho detalle que nosotros tenemos que estar determinando y siempre observando para ver cuáles son los nexos que hay. Hay también nexos intelectuales, es lo que comentábamos. No es tanto que tú hayas ejecutado la acción o hayas logrado por voluntad propia un acto doloso o una culpabilidad de algo, sino que muchas veces por medio de otras personas que están de alguna manera psicológicamente afectando a alguna persona en un nexo intelectual y emocional, entonces ahí es donde se liga el sujeto con su acto. Muchas de las personas que se suicidan o que se... había una, y recuerdo mucho, hay una, y varias películas hay de eso, sobre un juego que los incitaba a hacer retos muy pesados, la verdad, bastante atrevidos, y la gente los seguía por Instagram y los seguía por diferentes redes, ¿no? Pero hacía que muchas personas intentaran hacer esas cosas y entonces empezaron a haber suicidios y ya de ahí se confundieron homicidios y bueno, ahí fue una situación medio complicada en la película porque había ya nexos de intelectuales de esas personas que realizaban estos actos de manera dolosa, ¿no? Para que la gente cometiera ese tipo de actos. Aunque obviamente no lo daban a entender de esa manera, sino como un juego de retos, ¿no? Entonces sí hay que estar muy, uno como abogado, siempre tienes que estar muy a la vanguardia de todo lo que sucede mucho a tu alrededor en todo. Entonces, como dicen, ojos por la espalda, por atrás, por todos lados, porque tú tienes que estar detectando ese nexo intelectual y ese nexo de voluntad, ¿no? Ya algunos de nuestros compañeros han estado también estudiando la carrera y nos pueden comentar alguna situación como esta. ¿Alguien nos puede comentar algo? César, tú ya habías estudiado Derecho, ¿no? Sí, profa. ¿Qué cosas has visto sobre estos nexos, César? Ok, bueno, pues prácticamente es la misma definición, nada más que varía en este caso a veces palabras, pero llegamos al mismo, como que el mismo punto, ¿no? En este caso, como usted nos comentaba, el nexo de causal, bueno, causalidad, toda esa parte, pues ahora sí que prácticamente es lo mismo, nada más que a veces varía, pero siempre llegamos al mismo fin, a Hay la una misma, variación. ajá. Y algún caso que tú hayas visto, alguien algún caso
que haya observado en donde hayas detectado este concepto de algún nexo de intelectual o incluso un nexo de causalidad cuando alguien comete algún delito? Pues sí, en este caso sería, por ejemplo, bueno, aquí por donde yo vivo, Ujú, hay una tienda, Oxxo. Entonces, haz de cuenta que se metieron a robar y en este caso iba pasando un oficial de seguridad pública en su patrulla, bueno, en su unidad, e ujú, se baja de su unidad e intenta frustrar el asalto, ujú. pero el delincuente salió ahora sí que más abusado, forcejea con él, le quita el arma y con la misma arma que traía el oficial lo mata y se da la fuga. En este caso priva de la libertad al oficial. Sería en este caso como tipo nexo causal porque está causando un delito tanto de robo como privar de la vida A una persona, a una sí. persona. Exacto, muy bien, muy buen ejemplo. Qué complicada es la vida que nos toca vivir hoy en día. Y precisamente el derecho pues tiene el origen de tener armonía, pero bueno, la situación cada vez es más complicada, ¿no? Entonces, nosotros que tenemos esa parte o esas ganas de estudiar todo lo que es el derecho, podemos apoyar y ayudar de muchas formas a que la justicia también sea aplicada, ¿no? También como hay formas para que la justicia a veces se transversa, también si tú eres un abogado inteligente puedes ayudar a que la justicia se logre, ¿no? Y depende mucho de ti, de tu habilidad, de tu empeño, de tu aprendizaje y de todo lo que tú logres aprender y tengas ese feeling, porque sí se necesita de verdad ese feeling agudo para poder ir detectando cuando alguien te miente, cuando algo es verdad, para poder avanzar en la defensa de muchas personas para poder lograr justicia. Y depende mucho de tu inteligencia, depende mucho también de la forma en la que te desenvuelvas en tu ámbito social, porque aquí también depende mucho de las relaciones que tú tengas para poder lograr esos nexos y se logre verdaderamente una justicia. Entonces, esa es la parte que nos toca hacer a nosotros. Entonces, el resultado jurídico, por eso platicamos esto, pues es la solución a que lleguemos siempre a una sentencia que sea justa, a partir de toda una argumentación, a partir de todo un trabajo que tú realices como abogado para que se pueda lograr la verdad o un buen resultado jurídico en una demanda. Uh-huh. O la justicia. ¿Qué es el deber? El deber, pues hablamos que es una obligación implantada por la norma jurídica que tiene que ser respetada por los individuos. Tú debes de tener siempre muy en claro que tenemos deberes, pero también tenemos obligaciones, nos gusten o no, tácitos o no tácitos, pero hay obligaciones. Hablaremos ahorita de la obligación tácita, que es la que puedes tocar en un código, que puedes ver en un código, y entonces sí puedes dar en entendido que esto del deber y la obligación van juntos. Esta obligación es una exigencia, si es una exigencia establecida por la moral, por la ley y la autoridad. Nosotros como individuos ponemos a las autoridades que ponen y que hacen las leyes conforme a los contextos de vida que estamos en este momento pasando, viviendo, y entonces se establece una determinada ley o una moral. La ley también viene de establecerse en diferentes o por diferentes costumbres, ¿eh? Hay leyes, ustedes lo saben, normas, reglamentos que tiene cada estado incluso, porque cada estado tiene un contexto diferente y entonces se establecen ciertas normas morales. Vamos a pensar en los musulmanes. ¿Cómo están los musulmanes? ¿Cómo se visten? ¿Cómo es su forma de ser? Un ejemplo bien claro, ¿no? Aquí las Barbies, y bien sencillo. Las Barbies, tú vas ahí a la juguetería y ves a las Barbies que traen su traje de baño, bien lindas, hermosas, preciosas. Eh, con los musulmanes, allá no pueden tener este tipo de juguetes. Allá las Barbies son tapadas. Las Barbies tienen otra forma de vestirse. No, para nada que pueden tener allá una Barbie con bikini.
Entonces, cada, cada obligación y cada deber depende también de cada país, o sea, de cada contexto de vida, de cada lugar. Entonces, se ha tratado de homologar pues todo esto, ¿no? Pues, tú lo sabes, en cuestión de las leyes, pero sí es bastante amplio. El ser y deber ser es una obligación implantada por una norma, pero es el deber jurídico. Se implanta por una norma que tiene que ser respetada por los individuos, ¿ok? Si nos dice, yo tengo que respetar a las personas en su integridad, y entonces, como nos comentaba César, que el ratero agarra con la propia arma y le da ahí y lo mata, ¿no? Le lo priva de la vida. Y entonces, esto quiere decir que nosotros no respetamos las normas, porque es una obligación de nosotros el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Entonces sí es importante que nosotros entendamos que todo el deber y todo el ser es una obligación. Debemos de amar esas normas y hacerlas que se respeten para que nosotros podamos tener una libertad garantizada, ¿no? No como en Estados Unidos, que muchos de las personas que cometen delitos incluso tienen la pena de muerte, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde hemos llegado? Son muchas controversias que tenemos que ir viendo, pero hay veces que se tienen que tomar determinaciones fuertes, ¿no? Que cada país tiene sus leyes y que ha determinado ciertas cosas conforme a lo que sucede. Consecuencias jurídicas, resultados de la norma, las consecuencias que estamos viviendo hoy en día respecto a los actos, voluntades de cada una de las personas que no han respetado tener esta armonía, y entonces llegamos a una consecuencia y a un resultado de una norma, que son pues todo lo que es encarcelamientos, privación de la libertad, incluso hasta la pena de muerte, como lo comentábamos. Estas normas, por supuesto, tienen una gran validez y son obligatorias porque las establece el Senado, porque nosotros les hemos dado a ellos ese poder para que ellos implementen las normas, las establezcan como una ley, y deben de ser obligatorias para que nosotros como hombres nos podamos conducir de la mejor manera y obedecer esas normas para protección de nosotros mismos, como por ejemplo los reglamentos de tránsito. Si el rojo, es alto, ¿no? El verde es siga, y el amarillo es ya ve previniendo, ya ve frenando, ya ve, ¿no? E incluso, y nosotros lo que hacemos es, no, te estoy en amarillo, me paso rápido, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no estamos obedeciendo como debe de ser las normas, y esto nos está causando muchos problemas en el ámbito social. ¿Ustedes qué creen con eso que platicamos? ¿Quién me comenta? Mauricio y Lupita. César, Ok, tendrás, profe, pues sí, dime tu comentario. sí, pues prácticamente todo está basado en el ámbito de nuestra vida diaria, ya que está, en este caso, a lo mejor estamos evaluados por normas, deberes y acciones que tenemos que cumplir conforme a la ley. A veces, en este caso, nosotros no lo vemos así porque todo se nos hace fácil, pero también debemos de entender que en esta vida también tenemos que irnos, en este caso, por el lado derecho y no por el lado que está desviado, que estaba con baches y todo eso, más Así bien es. por el lado recto. También tenía yo otra duda, profa. Dime. Bueno, en este caso, ahorita yo estaba viendo que subieron, bueno, estaba viendo una publicación, Ajá. y en este caso por la multa de uso de teléfono. En este caso creo que ya entró en vigor el día de hoy y ya fue Sí. aceptada, y creo que ya van a multar arriba de 12,000 pesos, ¿no? Creo que ya va a ser como que pues sí, un deber o una norma que nos va a estar rigiendo ya como sociedad por tanto en todo este ámbito.
así es con esta norma. Y bueno, es bueno porque mucha gente chocó por el teléfono y sí estaba causando como situaciones complicadas, ¿no? ¿Cómo ves, César? Sí, bueno, yo siento que está muy bien, ¿no? Porque, pues, a raíz de que mucha gente va con el celular, pues ha causado tanto, no accidentes, sino también hasta de privar de la vida a los Ajá, tripulantes de otro vehículo, o en caso, o a veces en este caso a los peatones que sí. van sobre la calle. Sí, así es, de verdad es que sí. Yo a veces tengo por ahí luego los alumnos y tengo que tener pegado ahí el teléfono y estar escuchando, pero como tú lo dices, a mí no me gusta, ¿eh? Yo hago eso nomás como para trasladarme rápido pero no, yo nunca traigo, no, o sea, no lo tengo en la mano, no una de esas cosas porque sí te distrae. Y en una distracción puedes privarle de la vida a alguien. Y entonces sí tendrá que ser una buena multa por eso, ¿no? Pero pues mira, ya lamentablemente los patrulleros ya también están tomando ahí cartas, ¿no? Y están tratando de evitar que se hagan esas multas, pero a fin de cuentas la gente al dar mordidas o no dar mordidas, de todas formas, están teniendo que dar algo a cambio de un error que cometieron y que a la próxima no van a agarrar el teléfono tan fácil porque saben que les va a costar dinero, ¿no crees? Sí, yo siento que, bueno, ese es bueno, mi criterio, el cual, por ejemplo, como usted lo comenta, que a veces la gente da mordidas a los oficiales por algo que cometimos, pero hay veces que, por ejemplo, somos personas que luego no entendemos que estamos en una base de normas o en una base de cumplimientos bajo la ley, donde Ajá. lo podemos manejar directamente con la ley en algo que yo ya hice mal, pero en este caso queremos evadir nuestros errores, en este caso haciendo actos que no corresponden, como darle la mordida al oficial y así. Entonces, bueno, ese es mi punto de criterio. Todo Sí, se puede manejar conforme a la ley y hasta a veces puedes llegar a en un acuerdo, pero ya directamente con en este caso con un juez conciliador. así es. Pues sí, pero todos casi siempre evitan, ¿no? El llegar a ese punto, pero a fin de cuentas, mejor evitar hacer, evitar hacerlo, evitar traer el teléfono en la mano porque te llega y ya, ¿no? A mí cuando, de inicio que salieron los teléfonos, porque a mí me tocó cuando salieron los Nokia, ¿no? Al principio, me acuerdo que iba hablando por teléfono, eran de los esos tabiques, ¿no? Y iba manejando, iba hablando por teléfono y es algo que no tienes como en conciencia todavía hasta que vas comprendiendo las cosas. Y cuando me detuvo, no, ¿sabes qué es? ¿Qué es? No, le tienes razón. O sea, de verdad que uno no es consciente hasta que tomas conciencia, decir, no, es que no puedo ir manejando, hablando porque me puede causar un serio problema. Entonces, ya vas tomando conciencia y hoy en día el que no tomemos conciencia de ello, pues ha ocasionado que se llegue a esto de ya hasta de establecer una ley, ¿no? Y que bueno, ni modo, nos toca entrarle al deber y al obedecer, ¿no creen? Sí, profe. Ok, bueno, vamos a leer, por favor, te voy a pedir que leas nuestro crucigrama. Vamos a leer el crucigrama. Nomás déjenme. Aquí está. El número 1. ¿Puedes leer el número 1, por favor? ¿Alguno de ustedes voluntario? ¿Derecho? Sí, profesora, el Gracias. concepto de derecho lo tengo como que es un conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Ok, esto no lo tenemos que aprender, pero bien de memoria. Ok, el conjunto de normas se establecen para una convivencia social, para dotar a todos y a cada uno de los miembros de la sociedad de SCILJ, seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia.
tenemos en nuestro crucigrama derecho. Aquí está 1, derecho. ¿Ok? Ahora, número 4, por favor, continúa, Mauricio. Número 4, tengo como acción, que es actividad que realiza el sujeto produciendo consecuencias en el mundo jurídico. Ok. Nexo intelectual, por favor. El nexo intelectual dice que es un conjunto de presupuestos que fundamentan la reprochabilidad personal de la conducta antijurídica. Dolo. Voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas de su carácter delictivo y del daño que puede causar. Ujú. Ojo con esto del dolo porque todo el tiempo lo vas a usar. Es con dolo o sin dolo y en la ley todo el tiempo viene ahí. Voluntad deliberada de cometer un delito. Ajá, es una mala intención. Una Sí. voluntad con una mala intención. A sabiendas, porque dice que es a sabiendas de que es de carácter delictivo y que puede causar daño. Cuando tú haces algo con dolo, y de verdad eso piénsalo 2 veces, porque cuando haces algo con dolo vas a causar un daño, de cualquier tipo, pero lo vas a causar. Y recuerda que nosotros siempre lo que buscamos, pues es ser personas éticas, es ser personas que impartan justicia, ayuda, y eso es, y deber, y que la gente aprenda a que la voluntad y la acción y cada uno de nuestros actos y cada una de nuestras acciones y de nuestros nexos intelectuales con lo que tengamos con las personas, con las cosas, deben de tener, tienen una validez y deben de ser de una forma o aplicadas de una forma o actuadas de una forma ética y con responsabilidad. Entonces, cada uno de los que estudian derecho deben de pensar si en verdad, porque esa es la vocación de un abogado, ¿eh? Entonces, sí tienen que ver muy bien y pararse muy bien en el lugar en el que hoy en día ustedes están. Continúa con deber. Ok. Dice que el deber es un mandato expresado mediante el lenguaje que prescribe una obligación a cargo de un ser humano. Validez. Uf, Cualidad de un acto o contrato jurídico para surtir los efectos legales propios según su naturaleza y la voluntad constitutiva. constitutiva. Ajá, ya veremos por qué es cada uno válido. Ok, conducta. Conducta dice que es el comportamiento humano voluntario, positivo o negativo, encaminado a un propósito. Voluntad. Propiedad que se expresa de forma consciente en el ser humano para realizar algo con intención de un resultado. Ok, nexo de causalidad. Dice que es un enlace entre un hecho culposo con el daño causado. Resultado jurídico. Efecto de una acción u omisión de una actividad que puede ser contrario o no al derecho. Ser. Conjunto de objetos del mundo material que se relacionan con las normas jurídicas susceptibles de ser captadas mediante los sentidos. Ok, muy bien. Bueno, pues son conceptos que los tienes que tener, pero muy, de verdad, muy a la mano siempre. Muy entendido. ¿Ok? Sí, profesor. Muy bien, muchas gracias. Ok. Muy bien, Mauricio. Excelente tu crossword. Ajá. Horizontal. Muy bien. Ya les quería revisarlo con ustedes y le estuve ahí checando para que el día de hoy yo les califico sus actividades. Ahora, vamos a ver, por favor, cada uno de ustedes. Número 1 dice, conjunto que imponen deberes y normas que confieren facultades. ¿Qué será el número 1? ¿Cómo? Número 1, ¿Sería el derecho, profe? No. conjunto conjunto que imponen deberes y normas que confieren facultades. César, número Mande. 1. Yo digo que sería el derecho, no. Así es el derecho. Ok, ay, es que no puedo escribir aquí porque no estoy en mi lab. Espérenme tantito. Ok. Vayan anotando ahí, conjunto que imponen deberes y normas que confieren facultades. Ley de la que disponen los hombres para regirse. Vamos a ver el 4.
Sería ley humana. La ley humana. Ajá, exacto. Muy bien, la ley humana, ley la que disponen los hombres para regirse. Número 6, requisito básico de los actos jurídicos. ¿Cuáles son los requisitos básicos, César? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¿Sería 8. la voluntad, profa? Ajá, la voluntad. ¿Ok? La número 6. Es el conjunto de normas que imponen deberes. Ahí está la 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Derecho. 8. ¿Cuál? Derecho. Derecho, ajá. Ley de descubrimientos del ser humano. Ley natural. La ley natural, ajá. Esa va en la 2. Se entiende como el enlace entre un hecho culposo con el daño causado. ¿Acción? No. Mm. No. ¿Sería entonces el nexo causal? Ajá, exactly. Muy bien, el nexo causal, el nexo de causalidad. Ley que gobierna todo el universo. Ley eterna. Es el primer elemento básico del delito. La acción. La acción. Es el derecho a poner en actividad el aparato jurisdiccional. Conducta. Ajá, es la conducta. Ok, muy bien. Excelente. Muy buenos crossword me hicieron, ¿eh? Excelentes, muy bien. Déjenme calificarlos ya de una vez. Ahí lo checamos, ¿ok? Mauricio. Ya tan rápido, miren, me subieron la tarea rápido. Eduardo, que no pudo venir, también muy bueno su crossword el día de hoy. Vamos a ver a Guadalupe, su crossword. Lupita, ¿ya llegaste? ¿Ya entraste otra vez? Veo como que tenías problemas de conexión. ¿Sí me escucha? Es que estaba hablando hace rato y no me escuchaban. No te escuchábamos, ajá. Supongo yo que tenías problemas ahí de conexión. Bueno, tenemos aquí que Lupita hizo su crossword en la norma jurídica obligatoria y obedecer y aplicar la misma norma. ¿Qué sería, Lupita, ahí? Norma jurídica obligatoria a obedecer y aplicar la norma. Número 2. Vemos la 1. Comportamiento humano voluntario positivo o negativo. Es la voluntad, ¿no? Número 3. Obligación de una norma jurídica es respetada por los individuos. ¿Una qué? Profa, creo que mi hermana está teniendo problemas con la... Con Sí. el... Con el... No te preocupes, ustedes contéstenme. Ajá. Ahorita ella que ya pueda entrar, no se preocupen. Vamos a checar. Conjunto de normas que imponen deberes y confieren facultades para una convivencia social. Derecho. Ajá. Exigencia establecida por la moral, ley y la autoridad. ¿Es la obligación? La obligación. Ajá. Muy bien. Aparato jurisdiccional de la existencia de la sentencia y ejecución. la acción. ¿Cómo? ¿La No, creo acción? que la- Acción. ¿Sí es Sí, la acción. acción? ¿Ok? Obligación implantada por una norma jurídica y respetada por el individuo, la 6.
¿Sería la conducta? No. No, ¿La voluntad? Tampoco. tampoco. Híjole. Aquí yo creo que puso un poquito de cuadros de más, porque si es una obligación, pues ahí ya establece algunas de las que dijimos y no nos va a dar ahí el cuadrito. Ok, bueno, vamos a ver. Vamos a checar ahí. Les publico. Muy bien. Bueno, ya están ahorita, hasta ahorita los que han subido sus tareas. Vamos a checar la actividad 2. Creo que ya quedó entendido lo importante de estos conceptos, ¿verdad? Sí, profa. Muy bien. Excelente. Ahora vámonos, por favor, a el derecho y la moral, que es un tema bien importante. Vamos a tener. Van a leer este durante la semana, pero ahorita lo vamos a leer rápidamente para ver de qué se trata. Son solamente 15 hojitas, así que tenemos 5 minutitos para leerlos. Las personas que leamos rápido, pues vamos a entender rápido de qué se trata. ¿De qué se trata este libro que tenemos que leer? ¿Por qué es tan importante la moral para el derecho? La moral que tanto han pisoteado hoy en día muchas personas, muchas acciones, muchas voluntades, y que aún así la justicia tiene que estar en pro de este derecho y esta defensa del derecho y la moral. ¿Qué tiene el derecho? Déjame compartirte pantalla, espérame un tantito, para que vayamos juntos. Sí, Lupita, a ver, déjame checar a Lupita. Sí, veo que se te corta, Lupita, no te preocupes, ya aquí vimos. Voy a compartir, pero tú también lo tienes en tu plataforma, sin ningún problema lo puedes ir trabajando ahí. Un momento, de todas formas yo aquí ya te lo compartí, tú ya lo puedes ver conmigo. Y entonces, ¿cuáles son los puntos importantes de esta pequeña lectura que John Gardner nos hace y nos escribe para que tú puedas analizar, porque ese es el punto? ¿Tiene el derecho fines morales? ¿El derecho siempre hace parte de la moralidad? ¿La moralidad hace parte del derecho? ¿Tiene el derecho una moralidad interna? ¿Hay una obligación moral al obedecer el derecho? Es algo bien importante que nosotros tenemos que ver. ¿Tiene el derecho fines morales? ¿Quién me ayuda a leer estos dos párrafos, por favor? Tiene el derecho a fines morales. El derecho, a diferencia de la moral, es creado por alguien. Así que, a diferencia de la moral, puede tener fines, los cuales son los fines de quienes lo elaboran, ya sea individual o colectivamente. Sin embargo, no todas las reglas y principios del derecho tienen fines, porque no toda la creación del derecho es intencional. El derecho es consuetudinario, Consuetudinario, rápidamente, por favor, continúa. se genera por acciones convergentes que son realizadas sin la intención de crear derecho y así sin ninguna intención adicional de alcanzar algo mediante la creación del derecho, es decir, sin ninguna finalidad. Hay también otras modalidades de creación accidental del derecho. No obstante, por ahora me ocuparé del derecho que es creado intencionalmente y que por ello es capaz de tener fines. Algunas personas han pensado que cuando el derecho tiene fines, debe, por su naturaleza, tiene ciertos fines morales distintivos. Si carece de tales fines, no es derecho. Debe tener como fin ser justo, servir al bien común, justificar la coerción o ser en alguna otra manera moralmente. Muy bien. Ahora díganme, por favor, qué quiere decir esa palabra de
Derecho consuetudinario. Pues son acciones que son realizadas, en este caso, sin alguna intención o sin causar algún daño. Más o menos. Mire, a mí me parece que dice que son un conjunto de costumbres, prácticas y creencias aceptadas como normas obligatorias de la conducta de una comunidad. Así es. A ver, díganme, por ejemplo, lo que estábamos hablando de los celulares. La conducta, nuestra conducta de la comunidad de seguir hablando por teléfono y traer el teléfono en la mano cuando estamos manejando, creó esto. Esto se genera por las acciones que la gente tiene. No tenemos una intención de crear un derecho o crear una ley o una norma, pero sí se tiene que realizar porque este derecho consuetudinario nos hace tener que modificar y tener que implantar nuevas leyes, nuevas normas que nos ayuden a seguir con vida y en armonía. Uh-huh. Es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, sí, el derecho consuetudinario pues se genera por las acciones que nosotros tenemos. ¿Ok? Ahora fíjense bien, vamos a leer el tercer párrafo que dice, o de alguna otra manera moral. Vinculante o moral exitoso. El problema de estas posturas es que al menos algunos creadores de las normas jurídicas no tienen fines morales. Son personas absolutamente cínicas. Ellos usan la creación del derecho solamente como un instrumento para un beneficio económico, retaliación o consolidación del poder. Por supuesto, se puede aún atribuir fines morales al derecho creado por tales individuos, si es intencionalmente desarrollado o adaptado por funcionarios posteriores que sí tengan fines morales. Por supuesto, miren, yo analicé la ley del consumidor, total, completita la ley del consumidor. Cuando yo la leí y analicé, dije, no puede ser. O sea, un gran porcentaje de toda esta ley solamente beneficia no al consumidor, sino a la persona que ofrece los servicios. Yo digo, ¿cómo es posible? ¿No? Como cuando te dicen, por 9 pesos te voy a dar el banco, ¿no? Un seguro que te va a cubrir todo. Y tú, wow, sí, pagas tus 9 pesos. Y cuando te pasa una situación, y es que precisamente esa acción no la cubría, y todo, si no puede ser, ¿no? Entonces, muchas de las personas que también ejecutan el derecho, pues lamentablemente no han tenido ética para realizar estas leyes, estas normas que nos han llevado a tener problemas o situaciones de enfrentamiento de forma o de tipo moral. Entonces sí es importante que tú tengas en cuenta que lo vivimos, que es una realidad, pero que tenemos que buscar nosotros como de abogados innovadores hoy en día la inteligencia y conocer perfectamente la ley. Siempre en la ley hay un deber y hay una obligación, pero también hay un derecho. Todo lo puedes de alguna manera concatenar o apoyar o sustentar o incluso eh, hacer una oposición, pero sí lo puedes lograr y sí encuentras el argumento necesario para poder darle una interpretación también a cierta norma o una argumentación a cierta norma. Entonces, también muchas veces nos comenta aquí la lectura que los jueces pues no tienen una ética muy buena y que entonces estos vicios jurídicos que de alguna manera tenemos, pues debemos o se mueven por un interés personal, para los cuales el sistema es principalmente una elaborada red. Parece un gran chiste, pero es la realidad. Entonces, ¿para qué te sirven las relaciones sociales? Precisamente para esto, para apoyarte y ayudarte siempre en pro de la justicia, ¿no? Y esto viene desde muchos años antes, ¿eh? Porque las personas que vivían de antaño entraban a hacer o o a trabajar o a convivir con cierto tipo de personas para poder lograr el beneficio de otras o el beneficio de muchas, para obtener los favores de los reyes, para obtener los favores de gente importante y poder incluso hasta darle alimento a grandes poblaciones.
Entonces, esto siempre ha sido y siempre se ha vivido, pero ahí entra uno como persona inteligente, sabia, para poder aprovechar también todos estos intereses personales en pro de la justicia. Entonces, aquí es donde tienes que ver cómo manejar tú tu propia ética personal. Dice, nuestra lectura nos habla que el derecho no tendría propósitos morales, sin embargo, los funcionarios jurídicos deben por lo menos pretender tener fines morales cuando ellos actúan en el ejercicio de sus funciones y deben por lo menos realizar pretensiones morales en el nombre del derecho. Por supuesto que sin fines morales estas personas van a fracasar en alcanzar sus pretensiones, privilegios y basados en el poder. Esto puede ser cierto, como todo. Tú sabes que las autoridades vienen 3 años, tienen todo el poder que quieren, se van y se acabó, hasta ahí. Pierden sus beneficios, pierden sus privilegios, pierden su poder, pierden cosas por no establecer bien todos sus argumentos o sus acciones en las bases del derecho. Y llega un momento en que puede ser así, porque ellos son los voceros del derecho. Entonces los funcionarios no pueden evitar realizar pretensiones morales para el derecho. Entonces nuestras normas jurídicas y las pretensiones del derecho deben ser el lenguaje de cada una de nuestras autoridades. Entonces nos habla mucho de lo que el derecho también impone obligaciones, concede permisos, da lugar a responsabilidades y deben afirmar que también existen obligaciones morales y no morales. Pero esto puede o no puede ser lo que comprende la pretensión del derecho. Una obligación jurídica o un permiso jurídico no es otra cosa más que una obligación, un derecho, un permiso que existe de conformidad con el derecho. No es otra cosa más que una obligación cuya existencia el derecho afirma. Así que afirmar la existencia de una obligación jurídica es simplemente afirmar la existencia de lo que el derecho afirma como obligación. Esta es una pretensión en segundo orden. Los funcionarios, como abogados, los comentarios jurídicos, tienen razones y ocasiones para realizar tales pretensiones, cuando ellos hacen un reporte de pretensiones de derecho no realizándolas. So pena de regresión infinita, necesitamos atribuir al derecho una pretensión de primer orden adecuada. Las pretensiones o las obligaciones jurídicas deben de ser algo, pero ¿qué es lo que se pretende? ¿Dónde aparece la idea de que el derecho tiene un fin moral? Moral en este contexto, en el nombre dado al tipo de obligación que el derecho pretende que sean obligaciones jurídicas. Las obligaciones jurídicas están llamadas a ser obligaciones, que no solamente afirmaciones y que por tanto no son meramente jurídicas. Se pretende que éstas se sitúen más allá del derecho o que sean ancladas, como a veces sucede tanto en la conciencia como en el derecho. Que vayan contigo, que se hagan ya realmente como el cubrebocas hoy en día, ¿no? Que tenemos que, ya es algo que no te tienen que estar diciendo, no te tengo que multar porque no te lo pongas. O sea, es una obligación que tenemos, que a lo mejor no está establecida en una ley, pero sí se está haciendo ya como en un reglamento, ¿no? Que tenemos que, y en los reglamentos de las escuelas, y en los reglamentos de las empresas, que debemos de usar el cubrebocas y siempre estar con nuestro gel. Todo esto va poco a poco, y si tú vas viendo todo el derecho va desde antes hasta el día de hoy, pero en todo viene evolucionando siempre el derecho en la cuestión de la moral, porque también es parte de una moralidad que nosotros debemos de tener y de una responsabilidad para otros y para nosotros mismos. ¿Ok? ¿Qué opinas de este artículo que acabamos de leer, este primer capítulo? ¿Quién me comenta? Vamos a leer, de una vez te digo la tarea, vamos a leer nuestros ejercicios, bueno, la redacción que aquí te puse sobre la moral y el derecho. Ya leímos 3 páginas, ya vieron de qué se trata. Vamos a leer las siguientes 12 páginas
y vamos a responder estas 5 preguntas en un archivo de Word. ¿Tiene el derecho a fines morales? ¿El derecho siempre hace parte de la moralidad? ¿La moralidad hace parte del derecho? ¿Tiene el derecho a una moralidad interna? ¿Hay una obligación moral al obedecer el derecho? ¿Ok? Esa va a ser su tarea para su siguiente clase. Vamos a hacer una lectura y vamos a comentar aquí, en base a lo que tú leíste, qué es lo que piensas sobre la moralidad y el derecho. ¿Ok, Mauricio, César, Mónica y Lupita? Sí, profesora. Ok, sí, está bien, profesora. Bueno, pues léalo porque les toca hablar mucho, mucho a ustedes la siguiente clase. Ok. Los espero aquí entonces, ¿ok? Disfruten su lectura y analicen bien y siempre hagan parte de todo lo que leen. Tráiganlo a la vida actual y tráelo a tu propia vida para ver qué tipo de abogado tú quieres ser. Ujú. Bueno, pues gracias por estar en esta clase de hoy. Te veo en la siguiente clase. Bye, bye. Hasta luego. Igualmente, teacher, hasta luego. Bye, bye, maestro Jorge.